Estaba en el peor lugar que alguien puede imaginar, el infierno. A pesar de tener fama, dinero y aplausos, sentía un vacío profundo que me consumía por dentro. Este vacío me llevó a este abismo, donde enfrenté mis errores más oscuros y comprendí lo que significa estar lejos de Dios. En medio de mi desesperación, su amor me rescató, brindándome una segunda oportunidad y un nuevo propósito. Hoy estoy aquí para compartirte mi historia, porque lo que aprendí puede cambiar tu vida. Me llamo María. Nací en una familia humilde en Guadalajara. Desde pequeña, mi mamá, doña Lupita, siempre me enseñó a orar antes de dormir, a dar gracias a Dios por lo que teníamos, aunque fuera poco, y a ir a la iglesia cada domingo. Crecí sintiendo que la vida tenía un propósito claro, amar a Dios y ser buena con los demás. Pero cuando cumplí 18 años, todo cambió. Era alta, delgada, y tenía un rostro que muchos describían como perfecto. Un día, mientras ayudaba a mi mamá a vender tamales en la plaza, un hombre se acercó y me dijo que tenía un futuro brillante. Era un agente de modelos, o al menos eso decía. Mi mamá, desconfiada, trató de alejarme, pero yo estaba intrigada. Un futuro brillante, salir de la pobreza, sonaba como un sueño hecho realidad. Poco a poco fui entrando en el mundo del modelaje. Primero fueron pequeños desfiles en tiendas locales, luego campañas de ropa, y en menos de 2 años estaba en las revistas más importantes de México. Las cámaras me adoraban, los diseñadores me buscaban, y las invitaciones a fiestas y eventos exclusivos no paraban de llegar. De repente, mi vida estaba llena de lujo, ropa de diseñador, hoteles de 5 estrellas, autos lujosos, y aplausos en cada pasarela que pisaba. Pero déjame decirte algo, cuanto más brillaba mi carrera, más oscura se volvía mi alma. Dejé de ir a la iglesia, siempre tenía algo más importante que hacer. Mi mamá me decía, hija, no dejes que el éxito te aleje de Dios. Recuerda quién te dio tus talentos. Pero yo no escuchaba. Pensaba que esos consejos eran para gente que no entendía cómo funcionaba el verdadero mundo. Ahora me daba vergüenza hablar de mi fe. Sentía que no encajaba en un mundo donde todos solo querían hablar de fama, dinero y poder. El orgullo comenzó a llenar mi corazón. Miraba a la gente con desprecio, como si todos fueran menos que yo. Creía que lo tenía todo, que había llegado hasta allí por mi esfuerzo, por mi belleza. Dejé de llamar a mi familia, de visitar a mi mamá. Pensaba, ellos no entienden mi estilo de vida, ya no somos iguales. En ese momento, mi mundo estaba lleno de placeres materiales, joyas, ropa cara y viajes a los lugares más exóticos. Pero con todo ese lujo también llegaron las tentaciones. Comencé a asistir a fiestas donde el alcohol y las drogas eran normales. Mis amigos, si es que podía llamarlos así, me decían, relájate, María, disfruta tu vida. Tienes todo lo que alguien puede desear. Y yo les creí. Me convencí de que estaba viviendo el sueño. Pero, en las noches, cuando estaba sola en esos enormes hoteles, sentía un vacío profundo, como si algo dentro de mí estuviera roto. No entendía qué me faltaba. Después de todo, ¿no lo tenía todo? Sin embargo, cada vez que me miraba al espejo, veía a alguien que no reconocía. Mi rostro estaba maquillado y perfecto para las cámaras, pero mi alma estaba sucia, olvidada y vacía. Dios intentó hablarme muchas veces. Recuerdo un día, antes de un desfile importante, cuando una mujer mayor se me acercó en la calle y me dijo, hija, Dios tiene un propósito para ti, pero no estás escuchando. Yo me reí. Pensé que era una fanática más. Pero en el fondo, sus palabras me inquietaron. Algo dentro de mí sabía que tenía razón, pero no quería aceptarlo. Seguía avanzando en mi carrera, pero cada paso hacia el éxito era un paso más lejos de Dios. Me volví esclava de mi propia imagen. Todo giraba en torno a cómo me veía, a cómo me percibían los demás.
Y mientras más alto subía en el mundo del modelaje, más bajo caía en mi relación con el Señor. Mi corazón, que alguna vez había estado lleno de fe y amor, ahora estaba vacío, lleno solo de orgullo y vanidad. Lo peor es que no me daba cuenta de que estaba perdiéndolo todo, mi familia, mi paz y mi conexión con Dios. Pensaba que estaba en control de mi vida, pero, en realidad, estaba cayendo en una espiral que me llevaría a enfrentar la oscuridad más aterradora que jamás podría imaginar. Déjame llevarte a esos momentos. Imagina el brillo de las luces, el bullicio de las pasarelas, los aplausos ensordecedores. Allí estaba yo, María, caminando con la cabeza en alto, como si todo estuviera bajo control. Las cámaras capturaban cada paso, y los diseñadores me abrazaban al final, diciéndome, eres la estrella de la noche. Desde afuera, parecía tenerlo todo. Pero déjame confesarte algo, en esos momentos de gloria, mi corazón estaba roto. Cada noche, cuando las luces se apagaban y regresaba sola a mi habitación de hotel, el silencio era abrumador. Los aplausos, que minutos antes llenaban mi pecho de orgullo, se desvanecían como un eco distante. Me sentaba en la cama, rodeada de lujos, un minibar lleno de bebidas caras, vestidos colgados en el armario y joyas brillando en el tocador. Pero nada de eso podía llenar el vacío que sentía. Era como un agujero oscuro dentro de mí que nada, ni la fama, ni el dinero, ni las fiestas, parecía poder llenar. Me preguntaba, una y otra vez, ¿por qué me siento tan vacía? Tenía contratos millonarios, viajes a los lugares más exóticos y amigos que muchos envidiarían. Pero esos amigos solo estaban conmigo porque querían algo, contactos, una foto conmigo, o simplemente decir que conocían a la modelo. No me querían a mí, querían lo que yo representaba. En esas noches, el peso de mi soledad me aplastaba. Y en lugar de enfrentarlo, corría al único escape que conocía, las fiestas se convirtieron en mi refugio. En esos lugares había ruido, risas, música y excesos. Todo parecía perfecto, pero si te detenías por un momento y observabas, podías ver la verdad. Cada rostro estaba maquillado con una máscara de felicidad. Detrás de los brindis y las sonrisas había almas tan vacías como la mía. El alcohol fluía como agua, y yo no me quedaba atrás. Cada copa era una manera de silenciar mi mente, de adormecer mi corazón roto. Por unas horas, podía olvidar, pero al día siguiente el vacío volvía, aún más grande que antes. Fue entonces cuando los vicios tocaron mi puerta. Recuerdo la primera vez que un amigo me ofreció drogas. Te ayudará a relajarte, me dijo. En el fondo sabía que estaba mal, pero en ese momento no me importó. Solo quería llenar ese espacio dentro de mí, aunque fuera con algo que sabía que me destruiría. Esa fue la primera vez, pero no la última. Cada línea, cada trago, cada fiesta era un intento desesperado de tapar el agujero en mi alma. Pero nada funcionaba. Mientras tanto, mi mamá, doña Lupita, seguía intentando alcanzarme desde la distancia. Me llamaba, me enviaba mensajes y siempre decía lo mismo: hija, no te olvides de Dios. Él es quien te dio todo lo que tienes. Pero yo no quería escucharla. Cada vez que hablaba de Dios, encontraba una excusa para cortar la llamada. No podía enfrentar esas palabras porque, en el fondo, sabía que eran verdad. Sabía que estaba lejos de Él, pero no quería admitirlo. ¿Cómo podía acercarme a Dios con todo lo que había hecho? Mis relaciones también eran un desastre. Me involucré con personas que solo buscaban usarme. Me prometían amor, pero lo único que querían era mi fama. Uno de esos hombres, un empresario conocido, terminó nuestra relación humillándome públicamente. Dio entrevistas, dijo cosas horribles de mí, y yo, en lugar de defenderme, me escondí. Estaba más rota que nunca. Sentía que no valía nada más allá de mi imagen, de la fachada que había construido. Había noches en las que lloraba sola,
abrazando una almohada en una habitación vacía. Quería gritar, pero no sabía a quién recurrir. Había dejado a Dios fuera de mi vida, y los amigos que tenía no eran verdaderos. Miraba mi teléfono, lleno de números, pero sabía que ninguno de esos contactos podía ayudarme. Me miraba al espejo y veía un rostro perfecto para las cámaras, pero los ojos que me devolvían la mirada eran de alguien que no reconocía. El punto más bajo llegó cuando recibí un mensaje de voz de mi mamá. Su voz sonaba quebrada, como si estuviera llorando. Dijo: María, hija, estoy llorando por ti todos los días. No sé qué estás pasando, pero sé que no estás bien. Por favor, vuelve a los brazos de Dios antes de que sea demasiado tarde. Esa noche escuché ese mensaje una y otra vez. Cada palabra era como un martillo golpeando mi corazón. No lo admití en ese momento, pero algo dentro de mí comenzó a quebrarse. En lugar de buscar ayuda, me hundí más. Pensé que más fiestas, más relaciones, más fama, creía que esa sería la solución. Pero todo lo que intentaba solo me hacía sentir más perdida. Era como si estuviera caminando por un desierto interminable, buscando agua en lugares donde sabía que nunca la encontraría. Estaba tan ciega por mi orgullo, tan atrapada en mis errores, que no podía ver lo obvio. Ese vacío era la ausencia de Dios en mi vida. Ahora lo entiendo. Ahora sé que Él estaba llamándome, incluso en mis peores momentos. Pero en ese entonces no quería escuchar. Estaba tan atrapada en mi propio orgullo y en mi búsqueda de una felicidad superficial que no podía ver el peligro que se acercaba. Todo en mi vida giraba en torno a evitar enfrentar ese vacío que me carcomía, y creía que podía llenarlo con más fiestas, más viajes, más excesos. Fue en medio de esta ceguera que tomé una decisión que marcaría un antes y un después. Era una tarde soleada cuando decidí hacer un viaje a Acapulco. Había terminado una sesión de fotos agotadora y sentía que merecía un descanso. Estaba cansada de todo, pero no lo reconocía. Me convencí de que un fin de semana en la playa, rodeada de amigos, música y más fiestas, sería la solución para el vacío que seguía creciendo dentro de mí. Subí a mi auto, un vehículo de lujo que había comprado recientemente, símbolo de todo lo que creía haber logrado por mí misma, sin darme cuenta de que ese viaje cambiaría mi vida para siempre. El viaje comenzó bien. Iba conduciendo a alta velocidad, con las ventanas abiertas, dejando que el aire cálido de la carretera acariciara mi rostro. La música sonaba fuerte, una playlist de éxitos que siempre usaba para motivarme. Mis amigos me seguían en otro auto y hablábamos por teléfono mientras planeábamos la noche en Acapulco. Yo me sentía invencible, como si nada malo pudiera sucederme. Pero estaba equivocada. A medida que avanzaba, las curvas de la carretera se volvieron más cerradas y peligrosas. El sol comenzaba a ocultarse y una ligera niebla apareció en el horizonte. Aún así, no disminuí la velocidad. Mi mente estaba distraída, pensando en la fiesta que nos esperaba. En un momento tomé el teléfono para cambiar la canción y, al hacerlo, perdí el control del volante. Todo ocurrió en segundos, pero para mí se sintió como una eternidad. Mi auto comenzó a tambalearse, saliéndose del carril. Intenté frenar, pero las ruedas derraparon en el pavimento húmedo. Grité, pero nadie podía oírme. El auto giró violentamente y, en un instante, volé fuera de la carretera, directo hacia una pendiente cubierta de árboles. El sonido del metal chocando y de los vidrios rompiéndose fue ensordecedor. Cuando el auto finalmente se detuvo, todo quedó en silencio. Un silencio que era más aterrador que el accidente mismo. No podía moverme. Mis manos temblaban y un dolor agudo atravesaba mi cuerpo. Traté de abrir los ojos, pero solo veía sombras y destellos. Sentía que mi vida se apagaba lentamente. En ese momento pensé en mi mamá. Recordé su voz diciendo: hija, por favor, regresa a Dios antes de que sea demasiado tarde.
Lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, pero no podía hacer nada. Mi cuerpo estaba completamente inmóvil. La ambulancia llegó después de lo que parecieron horas. Aunque más tarde me dijeron que solo habían pasado unos minutos, para mí el tiempo se detuvo. Me sacaron del auto con cuidado, pero yo ya no estaba completamente consciente. Recuerdo fragmentos, las luces parpadeantes de la ambulancia, las voces urgentes de los paramédicos diciendo que mi estado era crítico y el sonido penetrante de las sirenas mientras me llevaban al hospital. Y luego, nada. Todo se volvió oscuro, pero no era la oscuridad del sueño ni del descanso. Era una oscuridad pesada, fría y aterradora. Sentía que estaba cayendo, como si mi alma fuera arrancada de mi cuerpo y llevada a un lugar desconocido. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Estaba atrapada, envuelta en una sensación de desesperación que no puedo describir con palabras. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no estaba en este mundo. Había cruzado una barrera, y lo que vi al otro lado cambiaría mi vida para siempre. Abrí los ojos, pero lo que vi no era el hospital ni las luces del quirófano, como había imaginado. Estaba en un lugar indescriptible con palabras humanas, pero intentaré explicarlo. Era oscuro, pero no una oscuridad normal, era una oscuridad viva, opresiva, como si tuviera peso, como si quisiera aplastarme. No había suelo bajo mis pies, pero tampoco estaba flotando. Era un vacío extraño, y el aire era denso, caliente. Cada respiración dolía, y no había escape. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, seguido de otros más. Eran gritos de dolor, de desesperación, de algo tan profundo que no podía compararse con el sufrimiento físico. Miré a mi alrededor y vi sombras moviéndose. Algunas estaban encorvadas, como si cargaran un peso invisible. Otras estaban encadenadas, luchando por liberarse, pero era inútil. Las cadenas no solo las sujetaban físicamente, parecían sujetar sus almas, manteniéndolas en una agonía constante. Entonces los vi, figuras que reconocí al instante, aunque desearía no haberlo hecho. Allí estaba Jorge, un fotógrafo con quien había trabajado en muchos proyectos. Siempre se jactaba de no creer en nada, de vivir solo para el momento. Ahora estaba arrodillado, con cadenas que lo envolvían como serpientes. Su rostro estaba distorsionado por el dolor y, en sus ojos, solo había desesperación. Intenté llamarlo, pero no podía hablar. Mi voz simplemente no existía en ese lugar. Caminé, o al menos eso creí, y vi a más personas. Allí estaba Ana Lucía, una modelo que había sido mi rival durante años. Siempre competíamos por los mejores contratos, los mejores desfiles. No me sorprendió encontrarla en un lugar como ese, pero lo que vi me rompió el corazón. Estaba atrapada en un círculo de fuego que la rodeaba, pero no la consumía. Gritaba pidiendo ayuda, pero nadie venía. Sus manos intentaban alcanzar algo en el aire, como si buscara una salvación que ya no existía para ella. Los gritos seguían, pero ahora no eran solo sonidos. Eran palabras. Clamores. Perdón, Señor. Por favor, perdóname, por favor, sáqueme de aquí. Escuché esa súplica una y otra vez. Las voces se mezclaban, creando un coro de lamentos interminable. El calor era insoportable. Mi piel, aunque no era física, podía sentirlo. Era un fuego que no quemaba el cuerpo, sino el alma misma. Podía sentirlo penetrando en lo más profundo de mi ser, exponiendo todas mis heridas, todas las decisiones equivocadas que había tomado. Mientras avanzaba, vi algo que me hizo temblar. Una figura comenzó a acercarse a mí. Al principio fue difícil reconocerla, pero cuando sus ojos se cruzaron con los míos, lo supe. Era Daniel. Un hombre con quien había tenido una relación tóxica. Siempre decía que el mundo era suyo, que no necesitaba a nadie, mucho menos a Dios.
Ahora estaba cubierto de algo que parecía ceniza. Sus manos intentaban desesperadamente romper las cadenas que lo ataban. Me miró. En su mirada había un dolor tan profundo que no podía sostenerla. No era solo sufrimiento físico, era el peso de saber que estaba condenado, sin esperanza de redención. De repente, sentí algo que me heló el alma. No estaba sola. Algo o alguien me estaba observando. Era una presencia que no podía ver, pero sí sentir en cada fibra de mi ser. Era maldad pura, una oscuridad que se regocijaba en el sufrimiento de todos los que estaban allí. Sabía que me estaba esperando, que quería arrastrarme a ese mismo tormento eterno. Intenté correr, gritar, despertar, pero no había salida. Cada paso que daba me acercaba más a un abismo sin fondo. Los gritos se hacían más fuertes, el calor más insoportable y la oscuridad más asfixiante. En ese momento, lo comprendí, estaba en el infierno. No había nada que pudiera hacer por mí misma para escapar. Había llegado al lugar que tantas veces había ignorado, el lugar que había negado con mi vida llena de orgullo y pecado. Entonces, de repente, una luz débil apareció en la distancia. Una voz resonó. No era un grito, era una voz llena de autoridad. Era una voz que me sacudió hasta lo más profundo, como si atravesara todas las capas de mi ser. Y de repente, todo cambió. El calor sofocante y los gritos cesaron, pero la oscuridad permanecía. Era como estar en un lugar suspendido entre el tiempo y el espacio, donde el silencio no traía paz, sino un peso insoportable. Sentía que algo me llamaba, algo que no podía ignorar. Al instante, fui arrastrada hacia un lugar que parecía un tribunal, aunque no era como los tribunales de este mundo. Frente a mí apareció una pantalla gigantesca, pero no era una pantalla normal. Era como si el aire mismo se abriera para mostrarme escenas de mi vida. Cada momento que había vivido comenzó a reproducirse, no como un recuerdo lejano, sino como si estuviera sucediendo en ese mismo instante. No podía apartar la mirada, aunque lo deseaba con todas mis fuerzas. Sentía una mezcla de vergüenza y terror al ver cada una de mis decisiones, cada palabra y cada acción que me habían alejado de Dios. Primero, vi mi infancia. Allí estaba yo, una niña inocente con mi madre, doña Lupita, enseñándome a orar. Recordé cómo me enseñaba a dar gracias por cada día y a confiar en Dios. Pero pronto, esas imágenes dulces se desvanecieron y fueron reemplazadas por momentos de mi adolescencia. Vi cómo mi ambición comenzó a crecer, cómo mi orgullo tomó el control. Recordé el momento en que dejé de ir a la iglesia porque ya no tenía tiempo y cómo comencé a mentirle a mi madre para justificarme. Luego llegaron las escenas de mi vida adulta y fueron aún más difíciles de enfrentar. Allí estaba yo, en fiestas, rodeada de personas que no se preocupaban por mí. Vi cómo me reía de aquellos que intentaban hablarme de Dios, como los llamaba anticuados y fanáticos. Una escena en particular me hizo temblar. Un hombre se me acercó durante una sesión de fotos y me dijo que Dios tenía un propósito para mi vida. Recuerdo que me reí en su cara y le respondí, si Dios existe, no lo necesito. Yo hago mi propio destino. Al ver esa escena, sentí un dolor en el pecho, un dolor más profundo que cualquier herida física. Otra escena mostró mi trato hacia mi madre. Vi cómo la ignoraba cuando me llamaba para saber cómo estaba. Escuché sus súplicas, su preocupación, y vi cómo yo la apartaba, como si sus palabras no importaran. Recordé un día en particular cuando me llamó llorando, diciéndome que estaba orando por mí. En ese momento, le respondí con frialdad, no necesito tus oraciones, mamá. Estoy bien sin ellas. Ahora, viendo ese momento desde esta perspectiva, podía sentir el dolor que le causé. Y me odié por ello. Las imágenes siguieron, mostrando una vida llena de egoísmo y vanidad. Vi cómo trataba con desprecio a las personas que consideraba menos que yo.
Vi cómo me llenaba de orgullo al pensar que mi belleza y mi éxito eran fruto únicamente de mi esfuerzo. Vi cómo disfrutaba de la atención y los aplausos, mientras mi alma se vaciaba más y más. Pero lo peor estaba por venir. Comenzaron a mostrarme las consecuencias de mis acciones. Vi a personas a las que había influido negativamente. Amigos que siguieron mis pasos hacia la perdición porque pensaban que mi estilo de vida era el ideal. Vi cómo mi falta de fe y mi rechazo a Dios no solo me afectaron a mí, sino también a quienes me rodeaban. Cada decisión que tomé dejó una marca. Y esas marcas eran profundas, oscuras, irreparables. Sentí un peso enorme en mi pecho. Era como si cada pecado, cada error, se convirtiera en una roca que me aplastaba lentamente. Quería gritar, pedir perdón, pero las palabras no salían. Sabía que no tenía excusas. Había tenido tantas oportunidades para cambiar y las había ignorado. En ese momento, comprendí lo que realmente significaba estar lejos de Dios. No era solo un vacío. Era una condena autoimpuesta, una separación eterna de su amor y su gracia. Mientras las escenas seguían pasando, sentí una voz dentro de mí. No era una voz audible, pero era profunda. Me decía, esto es el resultado de tus elecciones. Esto es lo que sucede cuando me das la espalda. Era la voz de mi conciencia, o tal vez de Dios mismo. Me hacía enfrentar la verdad de mi vida. Estaba completamente rota, consciente de que todo lo que había valorado en la vida, la fama, el éxito, la belleza, no valía absolutamente nada en ese lugar. Todo lo que importaba era lo que había rechazado, a Dios, a mi familia y a mi propósito verdadero. Y mientras más comprendía esto, más temía lo que venía después. Estaba completamente hundida en la desesperación. El peso de mis errores me aplastaba y la oscuridad parecía envolverlo todo. Las imágenes de mi vida continuaban reproduciéndose, recordándome cada decisión egoísta, cada vez que rechacé a Dios, cada momento en que le di la espalda a lo que, en el fondo de mi corazón, sabía que era correcto. Sentía que no había escapatoria, que mi condena estaba sellada. Mis gritos eran silenciosos y mi alma estaba completamente rota. De repente, cuando pensaba que no podía soportar más, una luz apareció en la distancia. Pero no era una luz común. Era brillante, pero no lastimaba mis ojos, cálida, pero no como el fuego del infierno. Era una luz que irradiaba paz y autoridad al mismo tiempo. En ese instante, todo se detuvo. Los gritos, el calor, las cadenas, incluso las imágenes de mi vida. Era como si el universo entero hubiera guardado silencio ante esa presencia. Y entonces la escuché. Una voz tan poderosa que parecía resonar en cada rincón de mi ser, pero al mismo tiempo estaba llena de amor. María, dijo, pronunciando mi nombre con una ternura que jamás había sentido. Era como si esa voz conociera cada rincón de mi alma, cada herida, cada temor, cada error. Esta no es tu hora final. Quise responder, pero no podía hablar. Mi corazón estaba lleno de un miedo reverente, pero también de esperanza. Tienes una última oportunidad, continuó la voz, para cambiar y cumplir la misión que te he encomendado. Esas palabras me atravesaron como un rayo. ¿Misión? ¿A mí? Después de todo lo que había hecho, no entendía cómo alguien como yo merecía otra oportunidad. La luz comenzó a acercarse, envolviéndome poco a poco. Podía sentir cómo esa luz penetraba en lo más profundo de mi ser, arrancando la culpa, el dolor y la desesperación que me habían consumido. Era como si cada parte de mí estuviera siendo restaurada, como si esa luz borrara las cicatrices que mi vida lejos de Dios había dejado. Escucha, dijo la voz. No he terminado contigo. Aún tienes un propósito, pero debes regresar con un corazón nuevo. Debes recordar lo que has visto aquí y advertir a otros. Yo estaré contigo, pero debes elegirme cada día, desde ahora y para siempre.
En ese momento, la luz me rodeó por completo, y el calor del infierno fue reemplazado por una calidez indescriptible, como si estuviera siendo abrazada por la misma presencia de Dios. Sentí una paz que nunca había conocido, una paz que me decía que, aunque había caído muy lejos, no estaba más allá del alcance de su amor. Y entonces, todo cambió. Sentí un tirón, como si algo me estuviera devolviendo a la vida. La luz me arrastró fuera de ese lugar oscuro, y en un abrir y cerrar de ojos, desperté. Estaba en una cama de hospital, rodeada de máquinas, con el sonido de los monitores llenando la habitación. Mi cuerpo estaba débil, pero mi corazón estaba lleno de algo nuevo, esperanza. Sabía que lo que había vivido no era un sueño ni una alucinación. Había estado en el infierno, pero la misericordia de Dios me había sacado de allí. Me dio una segunda oportunidad. Y ahora sabía que tenía que aprovecharla. No podía volver a ser la misma. Mi vida ya no me pertenecía, ahora era de Él. Abrí los ojos lentamente, y lo primero que vi fue un techo blanco y luces fluorescentes que me parecían demasiado brillantes. Sentía mi cuerpo débil, como si hubiera estado dormida durante siglos. A mi lado escuché un susurro, y cuando giré la cabeza con dificultad, vi a mi madre, doña Lupita. Estaba de rodillas junto a mi cama, con las manos juntas y lágrimas corriendo por sus mejillas. Oraba en voz baja, como si cada palabra saliera desde lo más profundo de su alma. Cuando vio que me movía, sus ojos se llenaron de asombro y alegría. «Gracias a Dios, mi niña, estás viva», exclamó, abrazándome con cuidado. Yo no podía hablar, pero mis lágrimas comenzaron a caer. No podía creerlo, estaba viva. Recordé lo que había experimentado, el lugar oscuro, las almas en tormento, la voz que me dio una segunda oportunidad. Supe en ese momento que no estaba aquí por casualidad, que Dios me había dado una nueva vida. Los días siguientes en el hospital fueron de recuperación, pero también de profunda reflexión. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de lo que había visto en el infierno regresaban a mi mente, los rostros de las personas atrapadas, los gritos, las cadenas. Pero también recordaba la luz y la voz que me había rescatado. Sentía una mezcla de gratitud y responsabilidad. Sabía que mi vida no podía seguir igual. Una tarde, cuando mi madre estaba a mi lado, tomé su mano y, con la voz débil, le dije: «Mamá, perdóname». Ella me miró con sorpresa. «No tienes nada que perdonarme, hija», respondió con ternura. Pero yo sabía que sí. Te abandoné, te ignoré, me alejé de Dios. «Perdóname por todo», le dije con lágrimas en los ojos. Ella me abrazó, y entre sollozos me dijo: «Dios es bueno, María. Él siempre te ha estado esperando, y yo también». Cuando finalmente me dieron de alta del hospital, tomé una decisión que sabía que cambiaría mi vida para siempre, renuncié a mi carrera de modelo. No podía volver a ese mundo que me había llevado tan lejos de Dios. Fue difícil, porque significaba dejar atrás contratos millonarios, amistades superficiales y una vida de lujos. Pero también sentí una paz profunda, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Al regresar a casa, encontré la Biblia que mi madre siempre había dejado en mi cuarto, esperando que algún día la abriera. Esa noche la tomé con manos temblorosas y comencé a leer. Al principio no entendía todo, pero sentía que cada palabra estaba escrita para mí. Pasé horas leyendo, subrayando versículos, llorando y llorando. Sentía que Dios me hablaba directamente, como si me estuviera guiando paso a paso hacia la vida que debía llevar. Mi madre y yo comenzamos a asistir juntas a la iglesia. La primera vez que entré, sentí una mezcla de vergüenza y alivio. Me senté en la última fila, con la cabeza baja, mientras escuchaba al pastor hablar sobre el perdón y la gracia de Dios. Era como si todo el mensaje estuviera dirigido a mí. Al final del servicio, me acerqué al altar y me arrodillé.
No recuerdo cuántas palabras dije, pero lloré como nunca antes. Le pedí a Dios que me perdonara, que me guiara, que me usara para su propósito. En ese momento, sentí un calor en mi pecho, una certeza indescriptible de que Él me había escuchado. Desde ese día, mi vida cambió por completo. Ya no me preocupaban las opiniones de los demás, los lujos ni la fama. Mi prioridad era reconstruir mi relación con Dios y con las personas que había lastimado. Comencé a reconciliarme con antiguos amigos, a pedir perdón a quienes había tratado mal y a compartir lo que había vivido. No fue fácil, pero cada paso que daba me acercaba más a la paz que solo Dios puede dar. Hoy, paso mis días leyendo la Biblia, orando y sirviendo en la iglesia. Ayudo a jóvenes que, como yo, han perdido su camino en la búsqueda de cosas temporales. Les cuento mi historia, no para asustarlos, sino para mostrarles que el amor de Dios es tan grande que puede alcanzarnos incluso en los lugares más oscuros. Supe que mi propósito era advertir, guiar y demostrar que siempre hay esperanza en Él, sin importar cuán lejos hayamos caído. Después de todo lo que viví, entendí que no podía guardar mi historia solo para mí. Dios me había sacado del lugar más oscuro, me había dado una segunda oportunidad, y ahora tenía un propósito claro, advertir a otros. Mostrarles el amor y la misericordia de Dios antes de que fuera demasiado tarde. Así comenzó mi nueva misión. Al principio, fue difícil. Me preguntaba, ¿quién querrá escucharme? ¿Cómo puedo hablar de Dios cuando mi vida estuvo tan lejos de Él durante tanto tiempo? Pero cada vez que oraba, sentía su respuesta en mi corazón, habla. Yo estaré contigo. Entonces comencé. Mi primera invitación fue en una pequeña iglesia de mi ciudad, Guadalajara. El pastor, un amigo de mi madre, me pidió que compartiera mi testimonio durante un servicio. Recuerdo cómo mis manos temblaban mientras subía al púlpito. Miré a la congregación, a esas caras llenas de curiosidad y expectativa, y respiré hondo. Comencé a hablar. Conté mi historia desde el principio, cómo había dejado a Dios por la fama, cómo me había perdido en el orgullo y la vanidad, cómo había caído al infierno y, finalmente, cómo su amor me rescató. Mientras hablaba, vi cómo las personas lloraban, cómo asentían con la cabeza, como si lo que decía tocara profundamente sus propias vidas. Cuando terminé, muchos se acercaron a mí, agradeciéndome por compartir mi historia. Ese día entendí algo poderoso, mi testimonio no era solo mío. Era una herramienta de Dios para alcanzar a otros. A partir de ahí, comenzaron a llegar más invitaciones. Iglesias pequeñas, grandes auditorios, incluso reuniones en plazas públicas. A veces hablaba frente a cientos de personas, otras veces solo frente a un pequeño grupo. Pero no importaba el tamaño de la audiencia. Cada vez que compartía mi testimonio, sentía que estaba cumpliendo con el propósito que Dios había puesto en mi vida. Uno de los momentos más impactantes ocurrió en una plaza en Monterrey. Había un joven en la audiencia que parecía distraído, como si no quisiera estar allí, pero cuando comencé a hablar del vacío que sentía en mi corazón cuando estaba lejos de Dios, vi cómo levantó la cabeza y comenzó a escucharme atentamente. Al final se acercó y me dijo, sentí que estabas hablando directamente a mí. He estado alejándome de Dios, pero quiero cambiar. Ese momento me confirmó que cada palabra, cada esfuerzo, valía la pena. Dios también abrió puertas en los medios de comunicación. Me invitaron a programas de radio y entrevistas en línea para hablar sobre mi experiencia. Aproveché cada oportunidad para advertir sobre los peligros de vivir lejos de Dios, pero también para compartir el mensaje de esperanza y redención. En cada programa, recordaba a las personas que, sin importar cuán lejos hayan caído, siempre pueden regresar a los brazos del Padre. No fue un camino fácil. A menudo recibía críticas de quienes decían que mi pasado me descalificaba para hablar de Dios. Pero cada vez que dudaba, recordaba lo que había vivido,
la voz que me había sacado del infierno y las vidas que estaban siendo transformadas por mi testimonio. Mi misión no era buscar la aprobación de los demás, era obedecer a Dios. Hoy sigo viajando por todo México. Visito iglesias, plazas, escuelas y cualquier lugar donde pueda hablar. Llevo conmigo una Biblia, el recuerdo de mi experiencia y un corazón dispuesto a servir. Mi mensaje siempre es el mismo: Dios está esperando con los brazos abiertos. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos, ni cuán profundo hayas caído. Su amor es suficiente para restaurarte y darte una nueva vida. Esta misión no solo ha cambiado las vidas de otros, también sigue transformando la mía. Cada vez que veo a alguien aceptar a Cristo, cada vez que alguien me dice que mi historia lo inspiró a buscar a Dios, siento una alegría que no se puede comparar con nada de lo que viví antes. He encontrado mi propósito, y es el propósito más grande que alguien puede tener: servir a Dios y llevar esperanza a los demás. Esa fue mi historia, pero ahora quiero hablarte a ti. Si en algún momento te has sentido perdido, vacío o lejos de Dios, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para volver a Él. No importa cuán lejos creas que estás, su amor es más grande que cualquier error. Yo lo vi, lo sentí, y hoy soy testigo de que su misericordia puede transformar cualquier vida. Si estás aquí escuchando esto, no es casualidad. Es un llamado. Una invitación a abrirle tu corazón y permitirle obrar en tu vida. Porque si Él lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. Y ahora quiero saber, ¿qué opinas de esta historia? ¿Te has sentido identificado en algún momento? Déjame tu comentario, porque juntos podemos reflexionar y encontrar esperanza.